Ok, pues ya estamos grabando. Este, ok, entonces vamos a probar este teorema, ¿no? Entonces, otra vez dice las siguientes son equivalentes, f es integrable, para toda epsilon existe una partición, de tal manera que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que esa epsilon. Y el 3 dice existe un único número real, de tal manera que para toda partición se tiene que ese número siempre es mayor o igual que cualquier suma inferior y menor o igual que cualquier suma superior. Y ya habíamos dicho que ahorita vemos que este número real es la integral, ¿no? Pero bueno, pues empecemos como siempre. Vamos a probar que 1 implica 2, que 2 implica 3 y luego que 3 implica 1 y así hacemos un circulito y tenemos que todas son equivalentes. Y entonces empezamos en orden, ponemos por aquí prueba, y vamos a empezar con que 1 implica a 2, ¿no? Y yo creo que esto se ve muy claro en un dibujito, entonces voy a poner por ahí a mis números reales, y entonces, ay, ching, no sé si nos va a alcanzar el espacio, bueno, yo creo que sí. A ver, por uno, nosotros sabemos que la función es integrable, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. Y entonces, como tenemos como hipótesis que la función es integrable, yo sé, bueno, ¿cuál es mi hipótesis? Lo voy a escribir aquí. Yo sé que la integral inferior es exactamente igual que la integral superior, ¿no? Esa es la definición de que la función sea integrable. Y entonces me voy a mi dibujo y digo, pues fíjate que por aquí voy a poner en los números reales, este numerito pues va a ser, y lo voy a poner más abajo, ese va a ser la integral inferior, que es el mismo que la integral superior. Chin, y seguro ya no me va a caer la prueba aquí abajo, ya no sé qué hacer. Creo que me voy a llevar esto para el otro lado, y entonces, ni modo, y me voy a llevar esto para el otro lado. Bueno, perdonen ustedes, este, creo que sería mejor idea porque si no voy a estar haciendo un montón de cosas que no debería yo de hacer. A ver, entonces voy a borrar aquí esta Q y voy a poner que estamos probando que 1 implica 2 y voy a poner por acá arriba, pues ni modo, lo que dice 1 y lo que dice 2. F es integrable, ese es el 1, y 2 dice que para toda epsilon existe una partición del intervalo AB de tal manera que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, la diferencia entre esos dos es menor que epsilon, ¿no? Nomás aquí sería esto es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Que es uno implica 2. Ya lo escribí todo y entonces ahora sí, me voy a mi dibujo que yo decía que es lo más fácil. Entonces dices, yo por hipótesis tengo que la función es integrable y entonces pues tengo que esta igualdad se da. Y bueno, dije que voy a guiarme en el dibujo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar que para toda epsilon existe esta partición y entonces yo digo, pues échame una epsilon, ¿no? Entonces la prueba empezaría, por hipótesis yo tengo eso, ahora échame una epsilon y yo te voy a decir cuál es la partición, ¿no? Entonces sea epsilon mayor que cero. Y entonces, para que lo vean acá en el dibujo, lo voy a poner acá primero en el dibujo, dices, voy a anotar dos cosas. Me voy a ir epsilon sobre 2 a la derecha y epsilon sobre 2 a la izquierda de ese número. O sea, este número en realidad es el negro que lo quiero pensar en este momento como suma inferior, digo, perdón, como integral inferior, menos epsilon sobre 2 de hecho, y le voy a llamar, y lo quiero pensar aquí como integral superior, y nadie me dijo que aquí me estoy comiendo el superior, pero bueno, superior de AB y superior, dije, lo voy a pensar, y este sería más epsilon sobre 2. O sea, te mueves epsilon sobre 2 a la derecha y te mueves epsilon sobre 2 a la izquierda.
Y ya casi acaban, bueno, ya casi acaban, porque entonces yo les preguntaría, ¿este número qué era, jóvenes? ¿Qué es? Más bien, no qué era, ¿qué es? El supremo de Los la mínimos. Es el inferior. supremo de las sumas inferiores, ¿no? Es el supremo. Es decir, es la cota superior más chica, ¿no? Sí, está bien, la cota superior más chica. Y este número de acá es más chiquito que ese supremo, ¿no? O sea, el número azul es más chico que el supremo. Y entonces, ¿qué pueden decir acerca de eso, de este número azul? Lo que se puede decir de este número azul es que como es más chiquito que el supremo, entonces no es cota superior del conjunto. Y eso quiere decir que aquí en medio tú puedes encontrar uno que esté en el conjunto que se usó para calcular este supremo. ¿Se entendió? De cualquier manera lo voy a escribir 2 veces, de hecho. Lo que estoy diciendo es, pues aquí en medio yo sé que va a existir uno de los elementos del conjunto que se usó para calcular ese supremo. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una partición que voy a llamar P1, este, de P1 del intervalo AB, de tal manera que, no sé si escribirlo todo, ya dudé, de tal manera pues que se cumple eso, que este monito menos epsilon sobre 2 es menor o igual que la suma inferior de FP y esta es menor o igual que la integral inferior de A a B de F. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Tengo que decir algo más o no? O sea, ¿sí se entiende lo que estoy haciendo? Este era un supremo, me voy tantito para la izquierda, entonces en medio puedo encontrar un elemento del conjunto, en medio de estos dos, ¿no? En medio de este y este puedo encontrar un elemento del conjunto que se usó para calcular el supremo, es decir, puedo encontrar una suma inferior que se quede en medio de los dos puntos que marqué ahí arriba. ¿Preguntas acerca de eso o no? Díganme. Y si no, pues les sigo, ¿eh? Por otro lado, recuerde usted que este de aquí, este de aquí es un ínfimo, ¿no? Y el ínfimo era la más grande, ya lo dije mal. El ínfimo ¿qué es el ínfimo? Ya se me olvidó. La cota superior más chica. La cota superior más, No, es la cota inferior más grande, el ínfimo. es la cota inferior más grande. Sí, cierto. El ínfimo es la cota inferior más grande. Entonces, este es un ínfimo. Y entonces, si me voy tantito hacia la derecha, este es más grande que el ínfimo. Y entonces ya no puede ser cota inferior, ¿no? Y entonces aquí en medio yo puedo encontrar a alguien del conjunto que se usó para calcular este ínfimo. A ver, ya lo voy a escribir. En otras palabras, aquí en medio, ¿sí? ¿Para dónde me lo llevo? Profe, se escucha un poquito alejado su micrófono. Espérame, entonces déjame deshacerme de estas cosas. A ver cómo se oye ahí. Ya se escucha bien. ¿Ya se escucha mejor? Ok, va. Y entonces dije, ya voy a escribir lo que acabamos de decir hace rato y entonces lo que estoy diciendo aquí es que como la integral superior es un ínfimo, entonces este número es más grande que el ínfimo. Eso quiere decir que existe una partición que voy a llamar P2 del intervalo AB de tal manera que se mete entre la integral superior y aquí la suma superior de FP y esta es menor o igual que la integral de A B de F superior más epsilon sobre 2. ¿Sí, todo el mundo o no? Yo creo que en el dibujo se ve, ya lo escribí y ya acabaron, ¿por qué?
Porque si tomamos la unión de esas dos particiones, podríamos encontrar una partición que, bueno, por las propiedades que habíamos visto, se quedaría entre... Perfecto, bueno, a ver, voy a decir lo que me dijo Paola, creo, voy a decirlo rápidamente. Entonces uno dice, pues tengo P1 y P2. Habíamos observado desde hace mucho que si uno se toma la unión de P1 y P2, esta es una partición que refina tanto a P1 como a P2, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, note que P refina a P1 y P2. Y entonces ahora sí díganme cuánto es la diferencia entre la suma superior de F con respecto a P menos la suma inferior de F con respecto a P. Y entonces uno dice, a ver, pues vamos viendo. Lo voy a decir primero en el dibujo y espero que con eso quede claro y ya no digamos nada más. Acuérdense ustedes que cuando uno refinaba, las sumas inferiores iban creciendo, ¿no? Cuando uno refinaba. Entonces, ¿dónde queda esta suma inferior? Pues queda por aquí, de hecho hasta la voy a señalar con un colorcito, esta suma, ¿con qué colorcito la señalaré? Pues con esta suma inferior, esta de aquí, queda ahí, ¿no? Porque tiene que ser más grande que el P1, bueno, mayor o igual, y tiene que ser más chiquita que el supremo, ¿no? Entonces queda en medio de esas dos. ¿Y dónde queda la otra? Díganme ustedes, jóvenes. Abajo bueno, a la izquierda de la verde. Habíamos dicho que cuando uno refinaba, te hacías menor o igual en las sumas superiores y además pues tienes que estar arriba del ínfimo, ¿no? Y entonces quedan en medio de esas dos y bueno, ya uno puede ver del dibujo que esto es menor que epsilon, ¿no? Porque cuánto, por cierto, que se me olvidó decir, cuánto es la longitud del intervalo azul. ¿Cuál es la longitud del intervalo azul? Epsilon. Sí, pues si me hice epsilon medios para la derecha y epsilon medios para la izquierda, pues esa longitud es epsilon, y entonces pues esos dos números están atrapados en ese intervalo de longitud de epsilon y por lo tanto pues su distancia es menor que epsilon. ¿Todo claro, jóvenes, o tengo que decir algo más? Díganme ustedes. Y ya acabamos, uno implica dos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? Yo tengo un comentario. Sí, dime. La suma superior que estamos definiendo, bueno, no tendría que ser estrictamente menor que que la integral superior más epsilon entre 2. Wow. A ver otra vez, perdón, es que ya En me... el renglón verdecito, Ajá. la desigualdad, o sea, no tiene que ser estrictamente menor para que no vaya a ser que quede exactamente como epsilon, la distancia. Me explico. Tienes razón, ya sé qué me estás diciendo, que aquí puse un menor o igual que no debería yo de poner, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo, creo. Sí, tienes razón. Estos son menores o iguales porque... No, este no. De hecho, estoy poniéndolos mal. Déjenme ya ver si los pongo bien. Este sí podría ser menor o igual, pero el que es estrictamente menor es este, ¿no? Espero que sí pueda. Ahí está. Sí, ¿no? Porque no puedo, o sea, es un número que o sea, que es estrictamente mayor, lo voy a decir rápido, es estrictamente mayor que porque este no es una cota superior, y entonces tiene que ser estrictamente mayor, y sí puede ser igual a ¿no? Porque eso no sabemos, porque este número, pues todos podrían ser el mismo, de hecho. Y de la misma manera, que no es una cota superior, no sé si lo estoy diciendo bien, ya lo dije mal, ¿verdad? Es una cota inferior, que no es una cota inferior, entonces en verde sí tiene que ser estrictamente menor que el azul. Sí, o sea, los azules son estrictamente menores, y tienes razón, lo había escrito mal, ¿no? Aquí sí debe de ser estrictamente menor, y no sé si eso ya contestó tu pregunta o duda, o no sé qué era un comentario, ¿verdad? Que lo había escrito mal. Sí.
Ok, gracias, Paola. Y bueno, ya, entonces eso es 1 implica 2, ¿no? Vamos a seguirle a ver si acabamos con todas las demás. Pues lo que seguiría, según yo, es 2 implica 3. Y entonces habría que recordar qué decía 2, pero 2 está escrito acá arriba, no sé, a lo mejor debería yo de escribirlo todo para que lo recordemos. Lo voy a escribir, aquí es por demostrar. Era 2 y entonces estamos suponiendo que para toda epsilon existe una partición del intervalo AB, de tal manera que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon, esa era 2, y 3 es que, ¿qué es 3? Que existe un único número real y de tal manera que para toda partición del intervalo AB, si lo estoy escribiendo medio feo, pero espero que nadie se moleste conmigo, se tiene que I se queda arriba o es mayor o igual que cualquier suma inferior y esto es menor o igual que cualquier suma superior. Che, y escribí un montón y creo que voy a escribir más. Entonces, a ver, yo les preguntaría en este momento, bueno, voy a decir 2 comentarios, ¿no? Eso es lo que quiero hacer en este momento, hacer 2 comentarios. 2 implica, 1 implica 2, 2, este es 2 implica 3, ok. 2 implica 3 se prueba con un método que se llama contrapuesta, contrapositiva, no sé cómo se los hayan introducido a sus maestros, pero lo que uno hace es suponer que no pasa 3 y probar que entonces no, ay, chin, se me olvidó. O sea, supones que no pasa 3 y entonces pruebas que no pasa 2 y eso es equivalente a probar que 2 implica 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes, o no? Y entonces, para hacer esas cosas, pues hay que negar las afirmaciones que están arriba. Entonces, no sé si en este momento lo que voy a escribir voy a escribir las negaciones, ¿no? A ver, voy a escribirlo otra vez, ni modo. Estoy escribiendo un montón, espero que nadie se moleste conmigo. Y entonces, quiero saber qué significa que no pase 3, ¿no? ¿Qué significa que no pase 3, jóvenes? Que no existe el I que cumple esas condiciones. O que no es único. Que no es único. Bueno, sí que no es único, sí. Pues hay 2 posibilidades, ¿no? Eso es exactamente lo que quería que me dijeran. O no existe o no es único. Y entonces voy a tratar de recordar una cosa, ¿va? Voy a poner aquí un dibujito nada más para que quede claro. Voy a poner aquí a los números reales otra vez. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho, creo que lo comentamos muchas veces, que ser integrable significa que no sé, mejor se los pongo acá abajo antes de hacer el dibujo. ¿Qué me pueden decir de estas 2 cosas que yo he insistido muchísimas veces? ¿Qué me pueden decir de esas 2 cosas? Que el integral inferior se define como la mayor de la suma de toda, de la suma, se me fue el nombre, perdón. Pero no te preocupes, José, porque no quiero que me dijeras eso. No, que es menor o igual, ¿no? A ver, 2 observaciones que hicimos hace muchos años. Estos números siempre existen, ¿no? O sea, puede que la función no sea integrable, pero la integral inferior y la integral superior, esos números siempre existen. ¿Sí está bien o no? Esa fue la primera observación que hicimos, que se ve que no le pusieron mucha atención, pero que dije que era muy importante. Y la segunda observación que hicimos ese día fue que uno siempre es menor o igual que el otro, ¿no? Entonces esos dos números sí existen
y además cumplen con esa relación de orden, ¿no? La integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Ahora sí los voy a poner en mi dibujo. Pues, ¿quién sabe dónde anden? O sea, ¿quién sabe dónde anden? Pero yo sé que son dos números reales y que tengo que pintar o sea, que tengo, bueno, si los pinto ahí en los números reales, uno lo tengo que pintar a la izquierda del otro, ¿no? O sea, creo que lo estoy poniendo mal. Uno lo tengo que pintar a la izquierda del otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? O sea, no importa quién sea la función, si es integrable o no, de hecho no me importa con tal de que sea acotada, la integral inferior sí existe y la integral superior sí existe. Y entonces yo les pregunto, y bueno, y además una es menor o igual que la otra. Entonces yo les preguntaría, en el dibujo eso pues nos define un intervalo, ¿no? Un intervalo que a lo mejor es degenerado, no lo sabemos, por eso me lo pinté así más como general, según yo. Nos define un intervalo, ¿no? Y ahora yo les preguntaría, ¿qué pasa si yo me tomo un número en medio de esos dos jóvenes? Si yo me tomo un número aquí en medio, ¿qué me pueden decir de ese número? Que no es único. No, a ver, o sea... No, pues que es menor o igual, bueno, que es mayor o igual a la integral inferior y Ajá. menor o igual a la superior. ¿Y eso qué? A ver, lo voy a tratar de pintar. ¿Se acuerdan dónde quedan todas las sumas inferiores? ¿Dónde quedan todas las sumas inferiores? Ya lo estoy pintando, ¿eh? A la Pues del lado izquierda. izquierdo de la integral inferior, sí. Ajá, todas las sumas inferiores quedan del lado izquierdo de la integral inferior. ¿Por qué? Pues porque ese es el supremo, ¿se acuerdan? ¿Y dónde quedan todas las integrales? Digo, perdón, todas las sumas superiores. Ya las estoy pintando. Quedan del otro lado, ¿no? A ver, lo voy a poner así como en un símbolo, aquí integral superior, digo suma inferior y suma superior. Ahí está. Y el número anaranjado que me tomé en medio de esas dos, ¿qué cumple, jóvenes? Ese número anaranjado cumple que es más grande que todas las sumas inferiores, mayor o igual, y que es más chico, menor o igual, que todas las sumas superiores. Y entonces voy a repetir mi pregunta. ¿Se acuerdan que les pregunté? ¿Qué significa negar 3? Nadie me va a decir. Que no existe o que no es único. Y entonces yo te diría, no existe, o sea, o no existe o no es único. ¿Hay posibilidad de que no existan números como esos? No. Esa posibilidad no existe. Bueno, esa posibilidad no es posible en nuestro caso. ¿Podría ser que ese número de en medio es estrictamente mayor que las sumas superiores y estrictamente menor que las sumas inferiores? Claro, ya hasta tenemos un ejemplo, no sé si se acuerdan, pero cuando probamos esto, no sé si se acuerdan, ahí está, ¿se acuerdan de este ejemplo de la función de Dirichlet? Si uno pinta las sumas superiores como estoy pintándola en ese dibujito que está en mi prueba, o sea, si uno piensa en los números reales ahí y uno piensa bueno, con los resultados que obtuvimos, no sé si te acuerdas, estas son o sea, todas las sumas inferiores son 0, ¿no? Todas las sumas superiores son 1. Y entonces, por ejemplo, si tú te tomaras, no sé, ¿qué número te gusta? El 1/2, este 1/2 sería más, bueno, no sería, es más grande que todas las sumas superiores y que todas las sumas inferiores. ¿Sí o no? Eso responde a tu pregunta, Cosette. Es que no sé si eso es lo que me estabas preguntando. No estaba preguntando, era una sugerencia, pero sí, gracias. Pero bueno, no sé, o sea, sí podría ser que el número estuviera en medio, pero a ver, lo único que quiero decir es, números que se queden o sea, que sean mayores o iguales que todas las sumas inferiores y menores o iguales que todas las sumas superiores, sí hay. ¿Cuáles? Todos estos.
Bueno, todos estos en el caso de mi dibujo. En el caso de que la función sea integrable, ¿cuántos números hay en el intervalo rojo? Ninguno. Ninguno. Uno, ¿no? Bueno, es Uno. ¿Sí o no? La integral. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo o no? O sea, en el caso de que, este sería como el caso de que la función no fuera integrable, ¿no? En el caso de que la función fuera integrable, el dibujo sería más o menos así, ¿no? Por ahí están los números reales. Por ahí están los números reales. Si la función es integrable, entonces tú tendrías que la integral superior es igual a la integral inferior, y de hecho este número sería la integral, y todas las sumas se quedarían de este lado, ¿sí o no? Y todas las otras sumas se quedarían del otro lado, ¿no? En el caso de que la función sea integrable, hay un único número, eso es lo que nos dice el dibujo, que le pasa eso, ¿no? Y en el caso de que la función no sea integrable, que sería el dibujo de arriba, hay un montón de números que les pasa eso. Y ahora sí, toda esta discusión es para decir, ¿qué significa que no pase 3? Ya habíamos dicho que o no existe o no es único. Y entonces, si voy a decir que no pasa 3, como sí hay números, como sí existen los números, entonces lo que tengo que decir es, si 3 no es cierto, es porque los números con la propiedad 3. ¿Se entendió lo que dije o no se entendió, jóvenes? Díganme. ¿Puedo volver a repetir? Es que se cortó mi internet. Okay. Ya lo voy a empezar a escribir, ¿va? Y lo repito, pues lo estoy repitiendo mientras lo escribo. Si no pasa 3, eso quiere decir que entonces existen dos números distintos, I1 y 2. Existen I1 y distinto de dos números reales que cumplen que para toda partición en el intervalo AB, pues por un lado, la suma de FP inferior es menor o igual que I1, y esto es menor o igual que la suma superior de FP, y la suma inferior de FP es menor o igual que I2, y esto es menor o igual que la suma superior de FP. O sea, a ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Voy a suponer que no pasa 3. Y entonces, si no pasa 3, formalmente, lógicamente, habría dos posibilidades. O no existen números que cumplen esa propiedad, o no son únicos. En los dos renglones de arriba, de cuando empecé mi demostración, son para argumentarles a ustedes que números con la propiedad 3 sí hay. Siempre hay. Entonces, si yo voy a suponer que no pasa 3, lo único que me aseguro que lo único que podría estar pasando es que haya dos distintos que cumplen la propiedad 3. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. ¿Va? Y entonces ya acabamos, porque, bueno, acuérdense que esto es no pasa 3, ¿no? Y entonces uno se preguntaría, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que no pasa 2, ¿no? Esa es como la cosa lógica que tengo que probar. Y entonces me pregunto, ¿qué significa que no pase 2? Y entonces lo voy a escribir aquí encima, ¿va? Tengo que negar esta parte de aquí. Y entonces la voy a empezar a negar y ustedes me dicen si todo está bien. Dice, para toda epsilon, entonces yo decir, para negar tengo que poner aquí un existe. Y luego, como aquí hay un existe, tengo que poner para todo, ¿no? Y luego, como aquí hay un menor o igual, tengo que poner, como aquí hay un menor estricto, tengo que poner mayor o igual. Y entonces la voy a escribir toda de un jalón, ¿va? La negación de 2 es, existe una epsilon, de tal manera que para toda partición del intervalo AB, se tiene que la suma superior menos la suma inferior es mayor o igual que epsilon. ¿Estamos todos de acuerdo que esa es la negación de 2? Sí. Ok.
Y entonces eso es lo que voy a probar. Yo tengo que probar que hay una épsilon de tal manera que para toda partición se cumple que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es mayor o igual que épsilon. Y entonces ahí les va la épsilon. ¿Listos? ¿Quién creen que es la épsilon? La distancia entre I1 y 2. Exactamente, como I1 y I2 son distintos, entonces yo puedo suponer, sin perder generalidad, que uno es más grande que el otro, ¿no? Entonces supongamos, sin perder generalidad, como son distintos, pues uno tiene que ser más grande que el otro y nomás para llevar el orden, pues son distintos, ¿no? Entonces uno tiene que ser menor o menor estrictamente que el otro. Y entonces ya defino la épsilon, ¿no? Entonces definimos épsilon como la distancia, bueno, la distancia entre I1 e I2. Ese es épsilon. ¿Es un número más grande que 0? Sí. Ahora, yo tengo que probar que para toda partición se cumple, ya no me va a caber aquí, qué triste. Yo tengo que probar que para toda partición se cumple que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es mayor o igual que épsilon, y entonces pues me tomo una partición. Y entonces, pues sí cabe aquí, ¿eh? Lo voy a escribir y ahí ustedes me dicen si está bien o no. Fíjense que la suma superior de FP, a ver ahorita, menos la suma inferior de FP, pues ¿cuánto es? ¿No? Esa es la que me estoy preguntando. ¿Eso es mayor o igual? A ver, lo voy a decir rápidamente y ustedes me dicen si sí. Este es este que aparece aquí, ¿no? Para cualquier partición, acuérdense, se cumplen estas desigualdades. Entonces, como este es el que aparece aquí y es más grande que I1, aquí lo dice, es más grande que I1, entonces yo puedo poner que puedo cambiar el SFP, la suma superior de FP, la puedo cambiar por el I1 y poner ese menor o igual, ¿no? Y aquí pongo un menos y luego me pregunto, ¿y qué onda con el otro? ¿Qué onda con el otro? Ay, ya no sé qué decir primero. Y entonces dices, ¿ahora en quién me fijo? Ah, pues me fijo en I2, fíjate que I2 es más grande que la suma inferior de FP, eso es lo que dice acá, ¿no? Y entonces dices, cuando les pongo menos, se me cambia la desigualdad y entonces puedo poner aquí I2 y esto es exactamente épsilon, ¿no? Así lo definí y ya acabé. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no? Todo bien, profe. Perdón, ¿podría volver a explicar esa desigualdad? Es que como que me hice un poquito bolas. Va, te voy a hacer un cuadrito, ¿va? Porque yo también me hago bolas. Entonces, ya no sé de qué color poner el cuadrito. Ajá. Así, rojo. Digo verde. Te voy a poner un cuadrito acá, ¿lista? Y entonces dices, fíjate que esto que está aquí lo voy a trasladar para allá, ¿no? O sea, nomás lo voy a escribir allá. Y entonces dices, pues eso que está escrito aquí dice que la suma superior de FP es mayor o igual que I1. Sí, eso no estoy diciendo yo nada espectacular. Y luego voy a fijarme en esta otra desigualdad, la que voy a circular con verde. Con verde dije. Me voy a fijar en esta otra desigualdad. Y primero la voy a escribir de una manera, ¿va? De una manera. La voy a escribir así tal cual. En este caso sería, ya no sé cómo escribirla. Bueno, aquí voy a poner S suma inferior FP es menor o igual que I2. No hice nada, nomás la trasladé allá al otro lado. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa si le multiplicas al segundo renglón por un menos? Si lo multiplicas por un menos, dicen mis maestros del kinder que cuando le pongo un menos aquí, se voltea la desigualdad, ¿no? ¿Sí ahí vamos o no? Dime. Sí. Dale, ¿así? ¿Todo eso lo crees?
Ahora llámale a esta 1 y a esta 2. ¿Qué pasa si sumas 1 más 2? Pues dices, como las dos tienen, o sea, fíjate que pues sumo sumo este con este y me queda, lo voy a poner ya medio feo, pero espero que sí se entienda. Suma superior menos suma inferior, ¿no? Es el primero. Y luego me queda mayor o igual y sumo este con este, ¿no? Y entonces dices, pues sumando las desigualdades por las cosas que vi en la primaria, tengo exactamente lo que escribí allá abajo, y eso que escribí en el 1 más 2, es decir, el último renglón aquí en la parte verde, es exactamente lo que estoy escribiendo acá. ¿Cómo ves, Dalia? ¿Se ve mejor o no? Sí, ya, quedó bien. Muchas gracias. ¿Sí? Y entonces, y eso es épsilon, y entonces ya acabé, ¿no? Porque fíjate que acabo de encontrar una épsilon de tal manera, mayor que 0, de tal manera que no importa qué partición te tomes, esta diferencia siempre es más grande que épsilon, y habíamos quedado nosotros que eso era exactamente la negación, ¿no? Que existe una épsilon de tal manera que para cualquier partición la suma es más grande que épsilon, y ya me quedó horrible, pero bueno, supongo que se ve bien. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Ya acabamos 2 implica 3 o no? Profesor, yo tengo una duda. Dime. Bueno, ahí no era... Bueno, al final no es I2 menos I1. Ya no sé. Sí, tienes razón, ¿no? Ay, entonces lo hice al revés, qué triste. Ajá, cuando le explico a la compañera, sí estaba bien, pero sí lo hice al revés. La compañera sí estaba bien. Bueno, lo que le explicó sí estaba bien, pero está al revés. Lo que le dijo. Ay, chin. Déjame pensarlo un segundo. A ver. Tienes razón, lo escribí mal y no sé qué escribí, pero bueno, ahorita lo voy a escribir bien. Bueno, pero para corregir todo, podría nada más cambiar los índices de la de sin pérdida de generalidad, ¿no? Y poner a I1 mayor que I2 y definir el épsilon como lo definió al final y ya, todo cuadra. Qué buena idea, creo que tienes razón. Déjame pensarlo. Sí, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacerle caso y a decir, ¿por qué no cambiamos suponemos sin pérdida de generalidad aquí? Perdón, no es mayor o igual, es mayor estricto. Y entonces, para no cambiar nada de lo que habíamos explicado. Y entonces aquí esto sería, qué feo me quedó, perdonen ustedes. Lo hice mal, qué bueno que alguien se dio cuenta que lo hice mal, pero bueno, se puede arreglar así. Y 1 y 2. Y para que no cambiar lo que le explicamos a Dalia, creo que era, mejor cambiamos los índices. Ya los había cambiado aquí, ¿verdad? Gracias. ¿Sí les molestó mucho lo que hicimos o no? No, todo bien. Profe, yo solo tengo una duda de su cuadrito verde. A ver, sí, dime. En el último renglón tienes que la suma inferior menos la suma inferior, ¿no sería suma superior menos suma inferior? Sí, tienes razón, qué bueno que me dices, porque lo estoy diciendo. Sumé el 1 con el 2, ¿no? Entonces en el 1 tengo suma, ¿qué tengo? Suma superior menos suma inferior, y ahora sí, tendría ahí 1 menos I2. ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Ahí díganme todo lo que yo digo. Yo siempre digo una cosa y escribo otra, ¿eh? Así es que sí, por favor, díganme que me estoy equivocando, porque si no, yo no me doy cuenta. Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta de 2 implica 3 o no? Ya nomás nos falta 1, ¿no? Bueno, le voy a cambiar a la última. Y entonces, ahora... Ya nada más, perdón, faltaría concluir que entonces I existe y es único, ¿no? No, ya acabamos, ¿no? O sea, no 3 implicó no 2. Y eso significa que 2 implica 3. De hecho, lo que supusimos, no sé si lo ves aquí, pero lo que estamos suponiendo es que no es único. Entonces, a ver, lo voy a decir en otras palabras. Si tú supones que el I no es único, llegas
a que no es cierto 2, eso significa que si es cierto 2, el I es único. ¿Eso contestó tu pregunta? Dime. Bueno, sí, o sea, eso sí lo entendí, pero entonces, bueno, yo preguntaba si no hacía falta como un renglón concluyendo que entonces 2 sí implica 3. Pero si no hace falta, entonces está bien. Sí, no hace falta porque, a ver, voy a escribir por acá algo. Voy a escribir que lo que vamos a probar es que no 3 implica no 2. Eso es lo que probamos, ¿no? No 3 implica no 2. Y entonces, eso es lógicamente equivalente a que 2 implica 3, ¿no? O sea, no hace falta el renglón que dices, pero bueno. Ok, está bien. Bueno, No es que a sé, veces... no sé si eso te convence. No sé No, si no, eso... sí está bien. Es que a veces pues yo me hago bolas yo misma, pero no, está bien. Bueno, ya voy a seguirle para terminar el 3 implica 1, ¿no? Para que no nos vayamos con ese pendiente. Y entonces, a ver, nos faltaría que 3 implica 1, y pues ni modo, habría que escribir eso, lo voy a escribir otra vez en rojo, aquí arribita. 3 decía, ay, 3 que decía, que existe un único I real, de tal manera que cumple, ¿no? Que cumple que para toda partición del intervalo AB existe un único I real que cumple que para toda partición la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Eso es 3, ¿no? Y tenemos que probar que eso implica que f es integrable, ¿no? Eso es lo que hay que probar. No era que... No No era me más cabe, entonces lo difícil. pongo así. Eso es lo que hay que probar. 3 implica 1. Y ya acabaron, ¿no? ¿Por qué? Profe. ¿Mande? Puso mal el 3 porque el 3 es que sea, bueno, que la I no ocupa ni siquiera la I. ¿No? Sí, mira, aquí dice existe. Es que a lo mejor no conoces estos símbolos, ¿no? Ay, no me refiero a eso, sí las conozco, pero es que ahí puso la definición del 2. Ah, ya, gracias. Qué bueno que me dices porque yo no sé qué escribo. Tienes razón. Que cumple que para toda esta, ya, es que estaba yo viendo otro lado. ¿Qué cumple? Ya no sé. Que SFP es menor o igual que I y es menor o igual que SFP. Eso es lo que hay que, ¿no? Y hay que probar que F es integrable. Sí, gracias, Paola, lo había escrito súper mal. Y bueno, ya yo pondría de que es obvio, pero ustedes díganme, ¿por qué es obvio? Porque la I justamente sería la integral, que sería la cota, bueno, I es cota superior, pero también es cota inferior de las sumas superiores, y eso se define como la integral. Más o menos. A ver, voy a hacer una observación otra vez. ¿Se acuerdan que les dije, hace ratito la hicimos, pero ¿se acuerdan qué onda con este número y qué onda con este número? ¿Qué habíamos dicho de esos números? Ay, ya no sé si lo quiero poner así, mejor lo voy a poner. Ay, ¿por qué le puse así? ¿Qué onda con esos dos números, jóvenes? Díganme, ¿qué saben de ellos? Que siempre existen. Siempre existen, ¿qué más saben de ellos? Siempre es menor o igual a inferior que la... Que uno es menor o igual que el otro. ¿Qué más saben de ellos? ¿Que existen? Ya, eso ya lo dijimos. ¿Existen? ¿Y la integral inferior es siempre mayor a las sumas superiores? Sí, de hecho sabemos que este es un supremo y este es un ínfimo, ¿no? Y entonces, como sabemos que es un supremo y es un ínfimo, pues este es más grande que cualquier suma inferior y este es más chiquito que cualquier suma superior, ¿no? ¿Sí o no? A ver, estoy haciendo un resumen. Esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces uno debería empezar la demostración diciendo, recuerde que, o note que, no sé cómo, lo voy a poner así, recuerda que
Esto que acabo de escribir es cierto, ¿no? Sí son observaciones que hemos hecho. Estos siempre existen, uno es más chiquito que el otro, este es un supremo, entonces es más grande que cada elemento del conjunto, este es un ínfimo, entonces es más chico que cada elemento del conjunto. Y entonces yo describiría aquí ya acabamos, ¿por qué? Porque nada más debería haber uno solo. Porque la hipótesis que tenemos por 3 nos dice que solo hay uno, ¿no? Solo hay un número que se queda en medio de estas y estas, ¿no? Y aquí tengo 2. Bueno, posiblemente 2. ¿Qué puedo concluir? Que son el mismo. Que son el mismo. Como solo hay uno, pues puedo concluir que son el mismo. ¿Sí o no, jóvenes? Ya lo puse súper feo y nadie me dijo nada. Aquí puse superior. Son el mismo, ¿no? Y esa es la definición de que F es integrable. Y si se fijan, ese único número que existe es la integral, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir en este momento. O sea, si solo hay un número que cumple la propiedad 3, el número que existe y que es único y que cumple la propiedad 3 es la integral, es este, ¿no? O sea, es este de aquí. ¿Se entendió lo que dije, jóvenes? Y ya acabamos. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de este 3 implica 1? No. ¿Mande? ¿No? Digo que no. Ya. Bueno, y entonces, pues eso termina con el teorema. Uno debería de recordar estas 3 cosas siempre. Acuérdense que hay unas que son más socorridas que otras, y de hecho, en este curso, yo creo que la más socorrida, la que más se usa, la que todo el tiempo uno debe de tener presente es la número 2, ¿no? Esa la vamos a usar en repetidas ocasiones, pero no solo, bueno, tengo derecho a usar la que yo quiera, por supuesto, pero la 3 es muy socorrida y por supuesto deberíamos de recordar las 3, pero enmarqué la 2 porque es la que más se usa, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí, ya que tenemos bonitos teoremas ¿cómo se llama? Algunas cosas bonitas para determinar si una función es integrable o no, ahora sí yo creo que deberíamos de empezar a tratar de probar que funciones bonitas son integrables, ¿no? Y el primero que se me ocurre de funciones bonitas es ¿no? Si tienes una función continua, entonces f es integrable. Y entonces, antes de empezar esta discusión, y quiero decirles una cosa. ¿Se acuerdan que por ahí, no sé quién dijo que las funciones integrales, que las funciones monótonas eran integrables? Alguien dijo, las monótonas han de ser integrables. Y luego alguien saltó y dijo, no, pero tiene que ser acotada. Y les dije, sí, pues tiene que ser monótona y acotada para que sea integrable, ¿no? ¿Por qué no le estoy pidiendo a F que sea acotada? Porque como el intervalo es cerrado, en nuestro curso de cálculo 1 nos dijeron que entonces era acotada. Sí, ¿no? Una cosa que hay que recordar es, bueno, el intervalo es cerrado y la función es continua, ¿no, Paola? Ya sé que seguramente lo estabas pensando, pero sí hay que decir, si una función continua está definida en un intervalo cerrado, entonces uno de los que Spivak llama los 3 teoremas fuertes les asegura que la función es acotada. ¿Sí? ¿Todo el mundo se acuerda de esas cosas? ¿O no? Entonces voy a empezar la prueba. No es que la vaya a hacer ahorita, nomás quiero hacer esas 2 observaciones. Ahora voy a empezar la prueba. Y la primera observación que uno tendría que hacer es que F es acotada. Y eso, como nos acaba de decir Paola, es consecuencia de uno de los que Spivak llama los teoremas fuertes. Y esta segunda observación, que bueno, en realidad no son observaciones, son como cosas que ya saben ustedes, ¿no? Que tendrían que recordar. La otra es que, no sé si se acuerdan, pero empezando este curso probamos que si teníamos una función continua, también definida en un intervalo cerrado, entonces esa función no solamente es continua, sino también es uniformemente continua.
¿Sí está bien, jóvenes, o no? Y entonces, pues sí tiene sentido preguntarse por la integrabilidad de esa función porque es acotada. Y bueno, lo de la continuidad uniforme, pues lo vamos a usar precisamente para que cuando me den una epsilon, yo sea capaz de encontrar una partición de tal manera que la diferencia entre la suma inferior y la suma superior es menor que epsilon. Es decir, voy a usar el 2 del teorema anterior para probar este teorema, pero creo que ya es hora de que nos vayamos y entonces empezamos con eso la próxima clase. ¿Qué les parece? Díganme. Está bien, profe. Está bien, profe. Bueno, pues a menos de que tengan alguna pregunta, voy a dejar de grabar y si no... Ah, bueno, una pregunta, profe.